La bruja de la colonia Guerrero. En una antigua calle de la colonia Guerrero, donde actualmente se encuentran las oficinas de una institución bancaria, hubo una casa abandonada cuyo zaguán oxidado era evadido por los paseantes. El lugar había sido habitado por una anciana de terrible aspecto y muy mal carácter, y los niños rara vez jugaban a la pelota en las cercanías. Pues cuando ésta iba a dar al otro lado de la barda, sabían que jamás la recuperarían. La anciana entreabría la puerta para echarles una fuerte mirada y les gritaba palabras altisonantes para que se alejaran de su propiedad, ya que odiaba sus risas. Muchos vecinos creían que el aislamiento de la mujer, cuyo marido había muerto en extrañas circunstancias, se debía a que ocultaba un espantoso secreto, de modo que abandonaron sus intentos de entablar amistad con ella. Hasta las pocas personas que de tiempo en tiempo iban a preguntar por su salud, debido a que no la veían salir a la calle durante días enteros, la dejaron en el abandono. Seguramente es una bruja, decían algunos, y comentaban que en ocasiones, al pasar, habían visto resplandecer las ventanas como si un intenso fuego consumiera el interior de la casa, lo que las había hecho pensar que se trataba de un incendio. Pero de súbito el fulgor desaparecía y dejaba consternados a los preocupados peatones. Llegó el día en que un par de vecinas percibieron un fuerte olor a descomposición al pasar por el lugar, así que tocaron la puerta. Y al no recibir respuesta, llamaron a las autoridades con la sospecha de que algo trágico había sucedido. En efecto, la mujer había fallecido. Los oficiales de policía la encontraron sobre su cama, donde había muerto tras una larga agonía. El lugar se llenó pronto de curiosos, quienes nunca podrían olvidar los ojos muy abiertos de la mujer, que parecían mirarlos con odio. En una ocasión, ya cerca del ocaso, Oscar y sus amigos jugaban con una pelota en esa calle poco transitada. El entusiasmo era grande, pese a las advertencias de sus padres de que no se acercaran a aquel sitio, pues aseguraban que al cruzar por ahí, alrededor de las 11 de la noche, escuchaban ruidos extraños provenientes de la casa. Los pocos valientes que se habían asomado al patio decían haber visto una sombra flotando sobre el césped, pero los jovencitos son poco dados a creer en historias de fantasmas. Oscar logró burlar a varios adversarios, y al estar cerca de la portería contraria, resbaló y golpeó la pelota azul con tanta fuerza y tan poco tino, que ésta cruzó la barda, tan alta que resultaba difícil trepar a ella. Sin embargo, el osado Oscar, agarrándose de las ramas de un viejo árbol, logró subir. ¡Bu! Lo espantó uno de sus bromistas amigos, y Oscar por poco y cae de bruces hacia el césped del aterrador lugar. «Mejor bájate y vámonos a conseguir otra pelota», aconsejó Luis, el más sensato de sus compañeros. Oscar sintió flaquear su ánimo, pero le gustaba darse aires de valiente, y para asombrar a sus amigos comentó: Voy por la pelota, y a ver si encuentro algo de valor por ahí. Dicen que nadie se ha atrevido a entrar desde que murió la vieja». Oscar saltó hacia el interior y cerca de la corroída puerta principal de la casa, ya en tinieblas, vio la pelota azul, entre otras de diseños y versos que habían ido a dar ahí durante años y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Avanzó lentamente, temeroso de encontrarse frente a frente con algún espectro. Al agacharse para tomar la pelota, notó que la puerta metálica estaba entreabierta. Con la curiosidad propia de los jóvenes, empezó a abrirla lentamente. El muchachito sintió entonces un aire helado golpearle la cara. Dio un paso preguntándose si de verdad no había nadie ahí, pues hubiera jurado que había escuchado los resueños de alguien. La pequeña estancia se hallaba en la penumbra, pero Oscar alcanzó a distinguir una gran cama de latón al fondo, con las cobijas dispuestas de modo tal que parecían cubrir el cuerpo de una persona menuda. Sintió el deseo de salir corriendo en cuanto percibió con mayor claridad una dificultosa respiración, pero logró sobreponerse al espanto. «¿Hay alguien ahí?», dijo tras avanzar un par de metros sobre el azulejo antiguo. Al recibir como respuesta algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, dio un brinco.
Aguzó la vista y trató de distinguir si las cobijas bajaban y subían, como cuando alguien respira. Pero algo no era natural. Mientras más se acercaba al lecho, más intenso era el frío. «¡Hey!», dijo ahora más ansioso, pues había percibido sobre un mueble un candelabro que brillaba como la plata, a recibir la luz del ocaso que se filtraba por entre las pesadas cortinas. «Creo que voy a quedarme con esto», se dijo mientras acercaba su mano al objeto. Justo en ese momento crujió el viejo colchón. Entonces el osado joven desvió su mano hacia las polvorientas cobijas. Iba a golpear a quienquiera que lo estuviera poniendo al borde del pánico y a quedarse con el candelabro. Levantó una cobija y una cabeza blanca apareció ante su aterrada vista. La anciana se sentó de pronto y abrió los ojos, en el centro de los cuales no había iris ni pupilas, sino que una raya roja lo atravesaba. Los amigos de Oscar escucharon desde la calle un alarido y su primer pensamiento fue huir, así que echaron a correr sobre la banqueta lejos de las fuerzas demoníacas que seguramente se habían adueñado del lugar. Solo Luis se mantuvo a la expectativa, pese a sentir que las piernas le temblaban y habérsele erizado los cabellos desde la raíz. El manto de la negra noche ya había caído sobre la calle y solo una mortecina luz que colgaba de un poste lejano alumbraba el lugar. «¡Óscar!», gritó Luis con una vehemencia tal que su voz parecía surgir de lo más profundo de su ser. Se asomó por un orificio del zaguán y preguntó ansiosamente: «¿Qué te pasó? Dime qué está pasando. ¡Me estás poniendo los pelos de punta!». Entonces vio salir a su amigo de aquella casa aullando aterrado, como si acabara de ver al diablo. Vino directamente hacia el zaguán, no sin tropezar varias veces en el trayecto. Luis pudo ver la silueta de un ser maléfico proyectada contra la cortina de una de las ventanas, mientras la casa parecía arder en llamas. Como pudo, Óscar logró abrir la puerta y cayó de rodillas en medio de la calle, babeando. Luis volvió a cerrar el zaguán y al agacharse para ayudar a su amigo a levantarse, notó que en su rostro transformado había profundos arañazos. «¿Quién te hizo esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido de aquí!». Estaba ardiendo en fiebre, como si le hubiera venido de pronto una grave infección. Cerca de la medianoche, Óscar dormía en la penumbra de su cuarto. Su madre lo había atendido hasta que le bajó la temperatura y luego lo dejó solo tras apagar la luz. Al darse las 12, despertó debido a que sintió una respiración helada muy cerca de su cara. Todo su cuerpo fue recorrido por temblores y escalofríos en cuanto adivinó una presencia maléfica. Por eso temió más que nunca abrir los ojos. Durante eternos segundos, quiso convencerse de que podía tratarse de alguien preocupado por su estado de salud, pero el visitante respiraba rápidamente como enfurecido. Sabía que estaba a merced de un ente diabólico. No pudo resistir mucho tiempo esa experiencia de terror a ciegas. Abrió los ojos y ella estaba ahí. Apenas a unos centímetros de su cara, el miedo fue tan grande que no pudo gritar. Todos sus miembros se paralizaron y sintió llegado su fin. La bruja no le quitaba la vista de encima. Ahora sus ojos eran completamente rojos, como los de un demonio. Óscar intentó abrir la boca para pedir auxilio, pero sus labios no se despegaron de su garganta. Salieron desesperados sonidos guturales, como de quien tiene una horrenda pesadilla. La mamá de Óscar, dotada como todas las madres de un sexto sentido en todo lo que concierne a sus hijos, abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió a la habitación de su hijo. Ahí ocurría algo anormal. Empezó a abrir la puerta, pero ésta volvió a cerrarse con fuerza fenomenal. Entonces la angustiada señora alcanzó a escuchar una voz salida de ultratumba, la cual parecía emitir maldiciones en un idioma desconocido. La puerta se sentía muy fría y cuando logró abrirla, todo había terminado para su hijo. Óscar yacía inmóvil con los brazos retorcidos y una expresión de espanto en el rostro sangrante. Los empleados de las oficinas que están en el terreno que ocupara aquella casa embrujada aseguran que cuando se quedan laborando hasta muy entrada la noche, ven pasar por entre los escritorios la sombra de una anciana encorvada. Cuando ésta empieza a levantar el rostro, evitan como pueden recibir su terrible mirada. También ven llamaradas fugaces, pero no creen que les indiquen la existencia de tesoros enterrados,
sino más bien la presencia de demonios. No son pocos los que han renunciado a su empleo, con tal de poder dormir tranquilamente. La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree, porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desenterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente solo a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel, pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios, y de esta manera me dejaban trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita, y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcancen el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento.
pues sentí que corría un gran peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe irrigarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que le hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. La presencia nocturna. En una pequeña y tranquila ciudad, los habitantes compartían una inquietante leyenda. Se decía que mientras dormían, alguien los velaba en la oscuridad. Algunos lo atribuían a meros cuentos de terror, pero otros afirmaban haber sentido una presencia acechante en las noches más silenciosas. María, una joven residente de la ciudad, nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, una noche algo cambió en su percepción del mundo. Mientras yacía en su cama, sintió que no estaba sola. La sensación de ser observada se apoderó de ella y su corazón comenzó a latir con fuerza. Trató de sacudirse la inquietud, convenciéndose de que solo era producto de su imaginación, pero cada noche la misma presencia la visitaba en su sueño. Una figura oscura y silenciosa se posaba junto a su cama, mirándola con ojos vacíos y glaciales. La ansiedad comenzó a corroer sus días y noches. Se negó a dormir, temerosa de encontrarse nuevamente con esa inquietante presencia. Pero la falta de sueño la llevó al borde de la locura, y sabía que debía enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Decidió investigar la leyenda de la presencia nocturna. Habló con los ancianos del pueblo y buscó en viejos archivos. Descubrió que, según la leyenda, esa presencia era la propia muerte, que visitaba a los destinados a morir pronto. María se horrorizó ante esta revelación. Intentó ignorarla, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una coincidencia. Pero cuanto más luchaba por ignorar la presencia, más intensa se volvía. Una noche, incapaz de soportarlo más, se armó de valor y habló directamente con la figura oscura. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí?». La presencia no le respondió, pero sus ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de su alma. «No me importa quién seas o lo que representes. No voy a dejarte que me asustes más. Si vienes por mí, entonces ven». La figura oscura no se inmutó, pero María sintió una extraña calma que invadió su ser. Se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y la aceptación de su propia mortalidad. A partir de esa noche, la presencia dejó de visitarla. Aunque seguía sintiéndose observada, ya no sentía miedo. Aprendió a vivir con la incertidumbre y a valorar cada momento de su vida. Con el tiempo, la leyenda de la presencia nocturna se desvaneció, pero María nunca olvidó la lección que aprendió. Descubrió que en la oscuridad de la noche podemos enfrentar nuestros mayores temores y encontrar la fuerza para seguir adelante. La muerte siempre será un misterio, pero María decidió vivir su vida sin miedo, sabiendo que si alguien la vela mientras duerme, puede ser simplemente su propia conciencia confrontándola con lo desconocido.